Una de las noticias de la semana pasada fue esa declaración del Tribunal Penal Internacional de declarar al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, es decir, de prófugo y emitir una orden de detención por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Mi siguiente invitado es pues, Joachim Mandelblum. Él es agregado en la Embajada de Israel en Panamá. Bienvenido y buenos días. Hola, buenos días. Y gusto estar con ustedes acá el día de hoy, justamente para aclarar exactamente lo que está ocurriendo y este fallo de la CPI, el cual obviamente consideramos que simplemente la politización del CPI, lamentándolo mucho, es un daño que la Corte se hace a sí misma. Bueno, lo cierto es que por lo menos las imágenes que estamos recibiendo, las noticias que se están recibiendo de Gaza, el número oficial que da Gaza, que dan los gazatíes es de más de 40.000 personas fallecidas en este año largo de operación de represalia por parte de Israel. Es decir, es una bestialidad si el número es de esa cantidad, más los que ahora se están dando en el Líbano. Me es importante explicar un poco la situación que hay actualmente. Primero que todas las cifras que están mencionadas son cifras que son dadas por un movimiento terrorista. El movimiento terrorista es Hamas. Ok, básicamente, y lamentándolo mucho, la situación es que un movimiento terrorista controla la franja de Gaza. Eso ha sido también, lamentándolo mucho, esta decisión del CPI también afecta a la posibilidad, es decir, intenta afectar la posibilidad de Israel de defendernos de un movimiento terrorista que sigue lanzando constantemente misiles contra nuestros centros de población, que sigue haciendo crímenes de lesa humanidad, que sigue con 101 secuestrados, los cuales fueron tomados el 7 de octubre, que no tienen derecho, ningún acceso a derechos básicos, ¿ok? No, ni siquiera han sido visitados por la Cruz Roja. Y también, obviamente, lo que nosotros estamos haciendo es luchar contra una organización terrorista. Ahora, Israel, somos un país democrático con un sistema judicial sumamente fuerte, el cual es funcional. ¿Ok? La CPI, además de eso, no somos parte de la Corte Penal Internacional, lo que implica que la CPI básicamente está haciendo maromas a nivel de justicia, ¿ok? O diciendo que está haciendo justicia cuando realmente no es lo que está haciendo porque está pasando por encima de lo que es su autoridad. Y básicamente está actuando en contra de un país democrático, un sistema de cortes, los cuales son funcionales. Quisiera preguntar justamente en base a eso, por ejemplo, ayer no, perdón, la semana pasada también, por ejemplo, Erdogan dejó a 1 millón de kurdos sin agua ni electricidad. ¿Ok? Por ejemplo, que en Venezuela, la situación que hay en Venezuela, que en Panamá se entiende muy bien por la crisis migratoria lo que está ocurriendo. La CPI en ninguno de estos casos, o en casos, por ejemplo, como las masacres que ha hecho Assad contra Siria, o las masacres que hace Irán contra su propio pueblo, o Yemen Pero, contra su propio pueblo, pero en Yelki, ninguno de esos casos la CPI está trabajando o está haciendo algo por esa clase de cosas. Entonces, lamentándolo mucho, lo que está haciendo es algo que es algo político, está haciéndose a sí mismo un daño, porque en vez de buscar en donde de verdad debería hacerse justicia, está buscando lugares donde ni siquiera tiene autoridad para hacerlo, ya que no somos parte de la Corte. Ahí estaba viendo opinión pública internacional, es totalmente difuminada de la realidad. Las repercusiones que se ha tenido en estas últimas horas ante decisiones que se han tomado y cuál es la realidad en estos momentos y qué se vislumbra. Básicamente, también gran parte del mundo libre es decir, ha demostrado que está con nosotros. En Estados Unidos ha habido múltiples declaraciones, las cuales se expresa que es muy, muy preocupante lo que está ocurriendo con la CPI. ¿Okay? Varios países también de Europa han mostrado que, lamentándolo mucho, es muy preocupante lo que está ocurriendo con la CPI. Y al final, lamentándolo mucho, creo que la Corte, sí, no creo, la Corte hizo un error, ¿ok? Hizo un error al simplemente es decir, buscar cómo poner una condena en algo que no es y condenar a un país democrático, el cual tiene un sistema de cortes funcional, algo llamado la complementariedad, que básicamente un sistema de cortes funcional el cual puede, es decir, funcionar y condenar a cualquier persona dentro de Israel,
dentro de Israel, la CPI tampoco debería trabajar, es decir, tampoco debería estar dando declaraciones cuando ya hay un sistema de corte funcional en Israel. Y lamentándolo mucho, es decir, de verdad que estamos hablando de un error por parte de la CPI, estamos hablando de algo que es una oscuridad moral, el hecho de ponerse a defender o ponerse a funcionar como escudo para un movimiento terrorista como lo es Hamas. Sí, pero ¿qué culpa tiene un pobre palestino de a pie que le caiga un misil de israelí Y, y termine y voy destruyendo el a, edificio donde él vive? Es decir, y voy él voy es a tan, explicar. tan víctima de Hamas como de Israel. Sí. Y creo que justamente en cierto punto es muy importante. Él es una víctima de Hamas. Al final Hamas, no solamente eso, no solamente estamos hablando del hecho de que Hamas usa a su población como escudos humanos, que es un crimen de lesa humanidad. Hamas literalmente les roba la ayuda humanitaria a sus propios ciudadanos. ¿Ok? Están entrando a Gaza cantidades gigantescas de ayuda humanitaria. Básicamente lo que ocurre es que Hamas la vende, la roba y se la vende a sus propios ciudadanos. Estamos hablando de una organización que no tiene ningún límite en lo que es moralidad y lamentándolo mucho, la CPI lo que ha dado es una clase de escudo, una clase de aval a una organización como esta, que es algo que nos parece inaceptable. Sí, pero es decir, no, es que Erdogan hizo tal cosa, es que Bashar Ok, al-Assad hace otra. Es decir, no es decir, bueno, es que yo soy de esta misma calaña y estoy tratando mm, de decir que por qué no a ellos sí, a ellos no y a mí sí. just- justamente el problema es el hecho de que no somos un Estado democrático que cuida la ley internacional, que cuida justamente la justicia, ¿ok? La CPI, en vez de atacar a aquellos que no lo están haciendo, están atacando a aquellos que sí lo están haciendo. Y eso es algo sumamente problemático, porque eso se puede voltear contra cualquier país democrático, ¿ok? Actualmente, la Lament actuación de la CPI, ¿cuál debería ser? ¿Cuál sería el ideal que debería ser? ¿Y quién conforma el CPI en sí para la docencia de nuestros televidentes? Además, ¿qué pasa okay. si el primer ministro Netanyahu tiene que viajar a otro país que sí es miembro de ¿Qué la CPI? Es ocurriría? decir, ¿qué ocurriría? Depende las cosas son muy variantes de país en país. Básicamente los miembros de CPI son aquellos que son parte del Estatuto de Roma, ¿ok? Que han firmado el estatuto bajo los cuales aceptan la autoridad de la Corte. Por ende, la Corte no tiene autoridad en un país que no ha firmado el Estatuto de Roma, que no puede porque no es de forma legal, es posible que lo firme, ¿ok? Y asimismo, por esa razón justamente que estoy diciendo, en este caso la Corte no tiene jurisdicción. Asimismo, ¿ok? También lo que está haciendo la Corte es lo que le hace daño a sí misma, porque si estamos hablando de una Corte que debería hacer justicia internacional, no la está haciendo algo que es una maroma para juzgar a quien no tiene que juzgar y a quien sí tiene que juzgar no lo está juzgando. Ok, Es ¿cuál ha decir, sido básicamente la respuesta del espectro político israelí? Es decir, ¿han cerrado todo, fila detrás de su primer ministro o pues han dicho unos, bueno, esto era de venirse? Porque, pues, tanto la si bien al oposición como final hubo una cohesión, creo que esa cohesión se ha ido separando durante este largo año, desde ese 7 de octubre del año 2023. Ok, voy a explicar algo porque al final Estado de Israel somos un Estado democrático y eso creo que tanto la oposición como el gobierno lo entiende y somos un país completamente democrático con un sistema judicial funcional. ¿Ok? Así que tanto la oposición como el gobierno, de todos ha salido es decir, han salido declaraciones sumamente fuertes contra este corte. Y no solamente por parte de Israel, sino también por parte de varios aliados democráticos y libres a lo largo del mundo. Lamentándolo mucho, lo que hizo la CPI es atacar a un país del mundo libre y democrático en vez de básicamente hacer su trabajo con países que están haciendo lo que son realmente crímenes de lesa humanidad. Y eso es para nosotros, es decir, para todo el mundo también, parte de la tragedia de lo que está ocurriendo. Muchas de estas organizaciones se están polarizando de una forma sumamente, perdón, no polarizando, se están politizando de una forma sumamente grave lo que es un eclipse moral. Al final no puede ser que una corte de derecho internacional esté defendiendo o sirva como un escudo para un movimiento terrorista. Y no hay forma en la cual, a nivel moral, se puede decir que jamás no es un movimiento terrorista. Un movimiento que usa su población como escudos humanos. Es el movimiento, es la misma movimiento terrorista o organización terrorista que perpetró el 7 de octubre. Estamos hablando justamente, el día de hoy es el día contra la violencia contra la mujer. Y básicamente jamás hizo un nivel de violencia brutal contra las mujeres. Violaciones. Sigue haciendo violencia contra la mujer contra
aquellas personas que están, es decir, aquellas israelíes que están secuestradas en manos de Hamas, con los 101 secuestrados que están siendo, incluyendo también niños que están siendo secuestrados por parte de Hamas. ¿Ok? Y no hay y al final cuando tiene que hacer justicia, se tiene que hacer de una forma que es eficiente y moral. Y lamentándolo mucho, la decisión que ha tomado el CPI es una decisión inmoral. El hecho de afectar a un país democrático que está defendiéndose a sí mismo, básicamente ayudando a una organización terrorista. ¿Cómo va a afectar esa decisión en las próximas semanas de la Corte Penal Internacional internamente? ¿Cómo podría afectar ese pronunciamiento que se ha hecho versus el apoyo que en su momento ustedes estaban recibiendo internacionalmente? Mira, primero que todo, estamos recibiendo apoyo internacional, seguimos recibiendo apoyo internacional, Mundo Libre, y quiero tomar la oportunidad de agradecerle a Panamá por el apoyo constante que viene de todos los sectores de la sociedad panameña, viene de todas las regiones, de todos los sectores, desde el sector público, privado y de la población en general, diferentes organizaciones. Entonces quiero agradecerle mucho a Panamá por el apoyo que siempre ha estado dando y el hecho de estar constantemente en el lado de la justicia y de la libertad. Claro. Okay, que creo que es algo muy, muy lindo y muy bueno que conozco en el pueblo panameño. Llevo acá alrededor de un año. Me tocó estar un poquitico antes del 7 de octubre y de verdad que el abrazo que hemos recibido de la población panameña es muy, muy, muy grande. A nivel internacional, como digo, hay países que han dado ciertas declaraciones, hay muchos países que han dado declaraciones incluso de apoyo hacia nosotros, países y organizaciones que han dado apoyo hacia nosotros porque entienden justamente el peligro de lo que la CPI está haciendo al politizar, de forma moral, difuscar lo que es la justicia internacional, y es algo sumamente problemático. Hoy en Israel el titular es la publicación de unas fotografías por parte de Hamas de supuestamente muestran el cuerpo de un rehén. ¿Se ha podido confirmar eso ya, que es uno de los rehenes retenidos desde el 7 de octubre? Jamás, lamentándolo mucho, hace algo llamado guerra psicológica en muchos casos, y gran parte de lo que intenta hacer es el hecho de amedrentar a la población justamente con los rehenes, y por esa razón es que toma rehenes, y de vuelta estamos hablando de un movimiento que no tiene ningún límite de lo que es moralidad. No tengo la información oficial para poder confirmar eso. Es decir, no sé exactamente qué es lo que se puede decir al respecto, porque no tenemos información oficial, hay cosas que son a nivel de prensa general. Bueno, pues Joaquín Mandelblum, gracias por esta participación y sobre todo pues tocar este tema de la decisión del Tribunal Penal Internacional de ordenar, pues dar una orden de captura al primer ministro de Israel en medio de esta guerra de Israel contra Hamas. Gracias, Joaquín. Muchísimas gracias, y quiero agregar el hecho de que saludar a todos los panameños, a todos los que nos están oyendo el día de hoy, y de vuelta agradecerles por el apoyo, y justamente en este día, que es el Día de la Lucha contra la Violencia contra la Mujer, quiero agradecerles justamente a todos aquellos que han sido parte de esta lucha contra la violencia, justamente contra lo que ocurrió con Hamas, y nosotros como Israel estamos comprometidos justamente con justamente fomentar y poder trabajar también a nivel de derechos de las mujeres acá en Panamá, y justamente en la parte de empoderamiento. Incluso ayer tuvimos una actividad de empoderamiento e innovación en mujeres. ¿Ok? Entonces, quiero agradecerle a todos y muchísimas gracias a ustedes por el hecho de estar con ustedes. A usted. A usted.